La esencia del cristiano por sí misma debiera ser el amor al prójimo, motivado por el amor a Dios. Todos los días de nuestra vida, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, debiéramos estar prestos a brindar una mano ayudadora. No obstante, el Señor, tal vez conociendo nuestra naturaleza humana, nos dejó un día especial, un día de encuentros con Él, pero también entre nosotros, entre los amigos, los hermanos. Pero también nos dejó un ejemplo, Cristo Jesús en esta tierra, un ejemplo maravilloso para que en este día especial podamos hacer una obra a aquellos necesitados, a aquellos que necesitan de una mano ayudadora. El día sábado es un día tan especial que vamos a estar estudiando en el capítulo de Lecciones de la Biblia del día de hoy. Bienvenidos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos, capítulo 2, versículo 27. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos dando inicio a la lección número 3 de Lecciones de la Biblia, esta temporada muy especial que estamos yendo desde la Biblia hasta las cosas y aquellos consejos prácticos que cada uno de nosotros puede llevar a cabo, teniendo la plena convicción que hacer el bien no es simplemente una motivación personal, una respuesta ante el sufrimiento, sino principalmente es una respuesta a lo que Dios es y lo que Él nos pide que nosotros podamos también hacer. Para la lección del día de hoy hemos invitado, está con nosotros Carlos Zapata. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también nos acompaña Pastor Andrés Dinamarca, ya de la casa. Pastor, gracias por acompañarnos toda esta temporada. Muchas gracias, estamos contentos, felices de poder estar también con nuestros amigos en el día de hoy compartiendo una lección que realmente yo creo va a traer bastantes respuestas a preguntas que muchos de nuestros amigos pueden tener en relación al reposo, en relación al deseo de Dios de descanso, pero también de recordar siempre que dependemos de su bondad y de su misericordia. Así es, muy bien. Carlos, cuéntanos un poquito, tú estás ya finalizando la etapa formativa de lo que es teología, lo que es formarse como pastor, y cuéntanos dónde estás desempeñando ya tus primeras funciones en el ministerio. Muy bien. Me encuentro trabajando ahí en la parte sur de Santiago, en el distrito de San Ramón La Granja, con el pastor Elson Navarrete. En estos momentos estoy trabajando ahí a cargo de 3 iglesias, que es Amante Salvador, Villa La Cultura y Villa El Concierto. Pero es una etapa ya donde uno empieza a deleitarse con la iglesia, empieza a enamorarse de la iglesia y también temas como el que vamos a ver hoy son un cuestionante que los hermanos me plantean día a día cuando uno los visita. Muy bien, interesante ahí. Y ambos trabajan en la parte sur de la gran capital acá, Santiago de Chile, que es llamado el área administrativa de la iglesia el área geográfica Misión Sur Metropolitana. Así que, Pastor Andrés, también a usted desempeña director o coordinador de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo para esas iglesias. Cuéntenos un poquito cómo ha sido la experiencia de trabajar ahora desde Nuevo Tiempo hacia las iglesias, con los colegas, con los pastores, con los hermanos. Se quiere Nuevo Tiempo ahí en las iglesias, ¿no? Sí, se quiere y es bonito porque en realidad es una continuación de lo que estamos haciendo en estos momentos, de hecho. Probablemente cuando termina el programa hay gente que queda con deseos de estudiar, hay gente que queda con deseos de conocer más de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todos los amigos que ven la TV Nuevo Tiempo y que quieren seguir aprendiendo más de la Biblia se comunican con el canal, con la radio, aquellos que lo escuchan a través de las ondas hercianas. ¿Y qué es lo que hacemos? Finalmente buscamos la manera de atenderles de la mejor forma, tratamos de estudiar con ellos
Y por supuesto es una experiencia linda que yo creo que los principales beneficiados son, en primer lugar, las iglesias que reciben amigos de esperanza, como ustedes que están viendo la programación, pero también aquellos amigos que se dan cuenta que conocer a Cristo también involucra necesariamente estudiar la Biblia en profundidad. Así que más adelante en el programa vamos a estar hablando un poquito sobre cómo acercarse a estos materiales que Nuevo Tiempo tiene a disposición de cada uno de ustedes. Y que desde ya que nos llamen, que nos manden algún mensaje, porque tenemos escrito, estamos orando, tenemos amigos, ¿no? Amigos que si bien no nos conocemos en persona, un saludo a Iván Ávila, que él está ahí en los Estados Unidos, muy oyente de la radio, redes sociales, canal, por supuesto. Y yo quiero mandar un caluroso saludo a nuestra hermana Irene, ella es de Chiguayante, ¿ya? Y ella siempre ve el canal Nuevo Tiempo. Y querida hermana, estamos orando por usted y por su familia. Así que estamos pendientes. Llámenos, pónganos ahí su pedido de oración, especialmente en redes sociales, en el canal de YouTube, y estamos orando, así como también sabemos que nuestros amigos están orando por Nuevo Tiempo. Vamos a orar entonces. Sí, y aprovecho de saludar las iglesias donde está ahora Carlos, que son las más preciosas de esta zona sur de Santiago, y agradecer, pastor, por toda esa gente que escribe en las distintas aplicaciones y redes sociales, porque aunque ustedes no crean, tanto el pastor como quienes vamos siendo invitados, leemos esos comentarios. Y nos alegra saber que somos de bendición para ellos. Y es por eso que vamos a orar, Carlos, por favor, por el estudio, para que el Señor nos ayude a través de su palabra, y orar también por nuestros amigos que están ahí detrás de la pantalla. Amén. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te invocamos, Señor, para que tú te hagas partícipe de este estudio, Señor, para que tú te quedes y hables a través de nosotros y podamos llegar a entender a cabalidad lo que significa este día tan especial. También te pedimos, Padre, por los que están oyendo, los que están viendo en estos momentos, para que ellos puedan ser alcanzados por la verdad y la verdad los haga libres. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes guardan el sábado. ¿Han escuchado esa frase? Son sabatistas. Y hasta ahí llega la frase y parece que es más lo que se piensa que lo que se dice, las personas, ¿no? ¿Puede existir un errado concepto de lo que es el sábado? O mejor dicho, la pregunta es cuando nos dicen, ustedes son guardadores del sábado, son los que no... ¿Cuál es la errada creencia que tal vez se puede tener con respecto especialmente al cuarto mandamiento del Señor? Yo creo que en realidad hay una doble causalidad de errores que pueden existir. Uno, por parte de los que respetan, honran y reposan en el sábado, que pueden llegar a pensar que por hacer o por guardar o por restringirse vienen a ser salvos. Y ya eso se transformaría en salvación por obras, por más de que sea un mandato bíblico, lo vamos a estar estudiando. Por un lado, el error de creer que por yo estar haciendo algo tengo más méritos que los demás. Pero el error también viene a ser de parte de aquel que cree que aquellos que, bajo el principio bíblico, guardan el sábado, pueden llegar a tener esta idea o esta figura de que determinadas iglesias lo hacen adoptando normativas que solo eran para judíos, reglamentos que ya están abolidos, leyes que ya fueron clavadas en la cruz. Entonces yo creo que varios de los amigos que frecuentemente están viendo lecciones de la Biblia hoy día van a encontrar algunas respuestas que son más que interesantes y sobre todo volver a poner el sábado, por lo menos en el ámbito de lo que la lección tiene para este trimestre, dentro del plan de Dios en cuanto a la mayordomía, al cuidado, al descanso no solo personal, sino también de los que nos rodean. Y de hecho, Pastor Andrés, si uno analiza el tema el principal problema parte incluso por la palabra de reposo. La palabra reposar, porque la gente tiene la idea de reposar. Yo siempre me acuerdo en una ocasión visitando, una persona me dijo, ustedes son los que guardan el sábado, ustedes no se bañan el sábado, me decía, a manera de dato curioso. Yo le respondí sonriente que sí me bañaba todos los sábados, que había un error en su concepto de la palabra reposar, que en realidad involucra, hay dos palabras normalmente que se utilizan para hablar del reposo en el Antiguo Testamento, una es Noaj y la otra es Shabbat. Noaj es acostarse y dormir y no hacer nada, como la gente piensa que nosotros hacemos el sábado, cuando la palabra es Shabbat, que es un cambio de actividad, algo diferente, es cambiar lo que venía haciendo en el curso y hacer algo totalmente distinto. Hay un ejemplo para que sacar un poco, desmitificar
este concepto de una religión prohibitiva, una religión, ustedes son los que no los dejan hacer esto, otro. Pasa lo mismo también con la alimentación. Ustedes son los que les prohíben. La verdad que nadie nos prohíbe, sino que tiene un sentido más proactivo. Y hay un ejemplo ahí en la Biblia, en Éxodo capítulo 16, el contexto es a partir del verso 31, por ejemplo, o del verso 22. Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El contexto es cuando el pueblo estaba pasando hambre en el desierto y Dios le da pan del cielo, el maná del cielo. Debían recogerlo todos los días, de acuerdo a la medida que cada uno iba a consumir. Entonces, porque si yo guardaba, al otro día decía, hoy me da flojera, me da pereza levantarme temprano, antes que saliera el sol, recoger el maná, mejor voy a recoger y guardar para el otro día. Todo aquel que guardaba durante la semana para el día siguiente se echaba a perder. Pero la instrucción era, en el sexto día se recogía doble porción de comida. ¿Por qué? Porque este trabajo semanal, levantarse y recoger el pan, el día sábado no se hacía, ¿no? Aquí vienen algunos principios que nosotros podemos rescatar con respecto al ejemplo del pueblo, cómo Dios estaba enseñándole al pueblo los principios del día sábado. ¿Cuáles son estos principios? Sí, mira, yo creo que por lo menos podríamos mencionar tres conceptos que son bien importantes. Número uno, que hay una intervención divina. ¿En qué sentido? Cualquier otro día de la semana en el que alguien guardase más de lo necesario, el alimento llegaba a descomponerse, ¿verdad? Sin embargo, el viernes hay una intervención divina. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en enseñarle algo a otro, y en este caso es Dios, enseñándole a su pueblo. Hay un día que en particular necesito que, como decía Carlos, se modifiquen ciertos patrones. Este día es mío. Toda la semana es mía en sí. Todos los días quiero que me adores, que me glorifiques. Pero de manera particular quiero que el sábado tú notes que podemos tener una intimidad especial, una comunión diferente. Quiero que puedas espaciarte y recordar que soy tu creador. Número 2, hay un concepto de vida en comunidad. ¿Por qué? Porque, tal cual lo mencionaba el pastor, había una recolección en la cual no prevalecía el egoísmo y el deseo de crecimiento personal, sino abastecer para mis necesidades y entender que tú y tú también van a necesitar. Por eso dice que el que recogía poco quedaba bien, el que recogía mucho quedaba bien. Yo creo que si en el día de hoy cayese maná del cielo en la condición espiritual en la que muchas veces podemos estar con el Señor, a lo mejor no faltaría que alguno de nosotros agarraría una bolsita aparte y tratar de agarrarlo más, porque tengo que asegurarme yo antes de pensar en ti. Pero en ese momento el Señor está preocupado de la vida en comunidad. Y en tercer lugar, el factor de obediencia. ¿Por qué? Porque Dios expresa una norma que tiene un fundamento, no son caprichismos divinos, sino que son normas que van correlacionadas con un principio. Y en este caso es santidad de un día que yo, como soberano creador, que puedo escoger en mi potestad qué día ser especial, transformé el séptimo día en una instancia, en un monumento que nos ayude a recordar quiénes somos, tanto tú como criatura amada, como yo, como Dios, digamos, capaz de recibir tu adoración y deseoso de ser agradable ante ti a través de la alabanza, a través de la ofrenda, a través de la gratitud. Pero alguien, como somos porfiados, ¿no? Yo tengo que poner el papel del porfiado. Pero Carlos, si recoger pan temprano en la mañana, no tengo todo el resto del día para poder enfocarme en Dios. ¿Qué hay de malo en hacer algo? Tal vez mis hijos están en la tienda, tengo que recoger pan para ellos. Entonces, desde el día de preparación hasta esa mañana había un trasfondo muy especial, porque siendo bien objetivo, pragmático, alguien podría decir, pero no le hago mal a nadie, no estoy trabajando. ¿Por qué Dios no hace descender pan el día de reposo? ¿Cuál es el trasfondo que también encontramos allí? Bueno, Andrés dijo algo muy interesante, que era que uno a través de todo esto reconocía a Dios como el creador, como el sustentador. De hecho, el que daba la doble porción el sábado, o sea, el día viernes, también daba el maná los otros días.
Recordemos que el maná no era algo que se encontraba así naturalmente ahí en el desierto. Y tiene un trasfondo muy interesante por la sencilla razón de que estas indicaciones que Dios dejaba eran señaléticas. Me imagino yo y lo comparo con una señalética de tránsito. Si allá en una curva peligrosa hay un letrero que dice baje la velocidad requerida son 30 kilómetros por hora, y yo digo no, si no le hago mal a nadie, a empezar a acelerar a 100. Finalmente, quien va a terminar perjudicado soy yo porque estoy evadiendo una señalética que fue hecha con un propósito de a mí poder cuidarme, de a mí poder llevarme en una dirección que fuera benefactora para mí, pero yo la ignoré y terminé por un barranco cayendo ahí, ignorando esta advertencia. Hay un factor también muy importante que es el día de preparación. Vamos a ver cómo Jesús contrasta acciones que son de emergencias, hacer el bien. No obstante, aquí encontramos, no es una prohibición, sino que es que nuestro foco esté puesto, que de lunes a viernes nosotros, o de domingo, estaba pensando en la semana laboral, ¿no? De domingos a viernes nosotros estemos enfocados en muchas cosas. Y el día de preparación hay que dejar todo previamente anticipado para que todo nuestro foco esté puesto en Dios. Yo siempre lo cuento, ¿no? Creo que en algunas temporadas incluso lo mencionaba. Imaginémonos que yo les digo, chicos, los invito a mi casa a almorzar el día sábado. Y cuando ustedes llegan, tocan la puerta, a mí se me había olvidado, no estaba preparado. Entonces voy rápidamente, los dejo con el televisor encendido y voy a comprar un paquete de tallarines, algo para hacer algo rápido para mis invitados. Entonces mi falta de preparación previa ofende al invitado de honor o a los invitados de honor que están en casa. Entonces el Señor el día de reposo nos dice, yo quiero ser tu invitado de honor, quiero toda tu atención, quiero estar en tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Y si somos displicentes en el día de preparación, el día sábado se va a convertir, aunque sea muy inofensivo, yo podría decirle, ¿saben qué? Me demoro 3 minutos y voy al negocio de aquí de la vuelta de la esquina. El pragmatismo muchas veces nos hace justificar cosas que son injustificables. Voy y vuelvo rápidamente, pero el trasfondo es que igual los estoy ofendiendo porque no estoy preparado y por ende ustedes no son tan importantes como yo digo tal vez que ustedes eran. Algo muy similar ocurre aquí con el maná, sin mencionar el factor milagroso. Todos los días el que se acumulaba se podría y justo el día de preparación no se podría. Ahí está el factor de milagro que Dios está interviniendo también y sustentando, como ustedes bien decían. El día sábado entonces trae estos principios. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a continuar mencionando estos ejemplos. Vamos a ver el cuarto mandamiento. ¿Es solamente una prohibición? ¿Es un mandamiento especial dentro de los 10? Si bien todos son importantes, pero en su redacción trae un contenido completamente diferente. Vamos a examinar aquello a la vuelta de este corte, así que usted no se separe, ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, especialmente en lecciones de la Biblia. En este capítulo, es el número 3, estamos hablando acerca del sábado. Hablando un poquito el bloque anterior acerca del maná, aquel momento en particular allí en el desierto, en donde Dios sustentaba a su pueblo con este pan del cielo. ¿Y qué les parece si vamos a Éxodo 20? ¿Por qué? Porque la lección está enfocada en el sábado como un día de hacer el bien. Pero para eso debemos entender, como las lecciones anteriores, entender cómo Dios actúa, opera con el pecador, cómo lo auxilia, cómo lo sostiene. Entonces es muy importante un poquito hacer un detalle, un desglose del verso 8 al 11, que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el 4.º mandamiento. Especialmente el verso 11. ¿Qué tiene de especial? Ya el 4.º mandamiento es un poco más extenso que el resto. Involucra propósito, fundamento. Y en el verso 11 encontramos que se nos habla de Dios. ¿Qué nos dice el sábado acerca de Dios? Bueno, desde un comienzo hay un calificativo que aparece tanto al principio como al final del mandamiento, y es este concepto de que el sábado es santo, ¿verdad? Acuérdate, para santificarlo, Jehová lo santificó. Pero lo trascendental del versículo 11, por lo menos desde lo que yo percibo, es que el guardar el sábado, el reposar en el sábado, el santificar en el sábado, tiene un fundamento, y el fundamento es que ya el Señor lo hizo. Es decir, tú dices querer seguir la ruta de mi carácter, tú dices querer reflejar las cualidades de mi carácter, tú dices ser seguidor de mí y depender de mí. Bueno, una de las cosas que quiero que hagas es algo que yo desde el principio hice. Mira, 2300 años antes de los judíos, ya el sábado había sido levantado como un día particular. ¿Particular para quién? Antes que para Adán y antes que para Eva, para Dios. El Señor lo levanta, lo instaura, lo santifica por el hecho de que Él, siendo santo, santo y santo, lo toma como un día excepcional, como un día único, y a partir de eso deja un precedente. ¿Y cuál es el precedente? Yo lo hice, yo lo consideré de esta forma, ahora yo te invito, yo te ordeno que este día especialmente tú y yo tengamos un encuentro en particular. Soy el creador, te conozco como criatura, necesitas del sábado y yo quiero recibir tu adoración también a través, uno de los medios, a través de tu obediencia en este principio. Aquí encontramos un fundamento para, a través del 4.º mandamiento, de que la ley no fue dada exclusivamente en el Sinaí para el pueblo hebreo, ¿no? El hecho de que se cita al Señor, como lo dice Andrés, es que Él reposó y lo santificó en la creación. ¿Qué nos dice del carácter de la trascendencia de Dios con esa frase de que Él es el creador? Es interesante porque yo veo aquí a Dios dejando algo personal, dejando algo que lo representaba. De hecho, Dios como creador, cuando uno utiliza la palabra santificar y uno en la escuela sabática o en la casa se lo investiga, siempre se le viene a la mente el diferente, el apartado, pero tiene una connotación más importante todavía, que es que Dios toma ese día y lo declara suyo, pertenencia mía. Entonces, no es porque se nos ocurrió guardar el sábado, sino porque Dios así lo declaró como su día. Y en el Génesis, como decía nuestro pastor Andrés, en ese tiempo no habían judíos. Adán y Eva no pertenecían a la nación judía, no eran hebreos, pero ya Dios dejó un precedente. Dios dijo, este día es mío y yo quiero enseñarlo les quiero mostrar cómo se guarda, para que así hagamos de aquí hasta que nos encontremos y en el cielo lo sigamos haciendo por la eternidad. Tiene que ver con el contexto también en el cual estaba el pueblo de Egipto. Ellos inevitablemente, y se ve reflejado ahí a los pies del Sinaí con el becerro de oro, ellos se habían impregnado de la cultura idólatra de Egipto. El hecho de que Dios se presente, no para comenzar a darles la ley, sino para recordarles la ley, porque yo soy el creador, abre un amplio contraste entre el Dios verdadero, Dios creador, y los ídolos. Eso también va preparando un contexto muy especial para que el pueblo, como ustedes bien dicen, se destaque frente a las naciones por su solidaridad, por el amor al prójimo, el amor a este Dios creador. De hecho, digamos, la forma del mandamiento, la forma del 4.º mandamiento habla bastante del carácter solidario, del carácter comunitario, del carácter de relacionamiento que tienen los mandamientos. ¿Por qué? Porque en principio el Señor se hubiera evitado un montón de conceptos o de debates humanos si es que Él solamente hubiese indicado el mandamiento para ti, porque eres tú el que quiere guardar. Pero los demás están debajo mío, el extranjero que viene a visitarme o que fue conquistado por mi ejército, el siervo que trabaja en mi casa y que tiene que hacer lo que yo digo porque yo soy el que le pago. Entonces el Señor resguarda bastante ese orgullo humano
y le indica, no se trata solamente de ti, se trata que en muchas ocasiones de tu vida va a depender de decisiones que tú tomes el bienestar de otros. Entonces, bueno, y de hecho lo extiende tanto que va más allá de Ujú. solamente el ser humano, porque Hasta llega los hasta la animales, bestia claro. y llega hasta los animales. Entonces, hay un cuidado soberano de un creador que está preocupado en la amplitud de lo que considera como creación, de que este sábado tiene que ser un día especial, necesario, necesario física, necesario social y necesario espiritualmente. Interesante que el concepto de Dios creador también es para que el pueblo tenga argumentos para hablar y contarle a otros del Dios que tienen. La forma también como Dios los saca de Egipto. El concepto, ya vimos así el concepto de creador, ahora el concepto de redentor, la redención de Israel desde Egipto. Cómo Él los saca de forma portentosa, milagrosa. Algunos textos dicen, ¿no? Te saqué con alas de águilas, etc. Tiene que ver eso también con la percepción de un Dios para poder contarle. Esto es la raíz de la misión para el pueblo de Dios ahí en el libro de Éxodo. Claro, era un pueblo que era diferente, porque los dioses, según lo que pensaba la gente en ese tiempo, no intervenían con, con sus criaturas. Pero aquí Dios literalmente intervino con sus criaturas, los sacó de Egipto y les llevaba a tener un carácter diferente. De hecho, la ley de Dios sabemos que está reflejada en el amor. Por eso siempre tiene una dirección vertical y una horizontal. Y nosotros nos encontramos con que este pueblo tenía el propósito de servir como ejemplo, de que en el sábado mi siervo no se sintiera siervo, fuera mi hermano, de que el sábado mi hijo no fuera inferior, sino que estuviese a mi lado, de que mi trabajador tampoco fuese explotado, sino que también estuviese al lado. De hecho, más adelante también había cada 6 años, cada 7 años había un año que también se tomaba como un año sabático y después el tema del jubileo más adelante aclara este punto de que Dios realmente quería que nosotros en algún punto llegamos a ser hermanos, el pueblo llegase a ser hermanos de los que tenía tanto a su cuidado como al lado. Hay un tema que a mí me parece también bien interesante de los mandamientos, porque estamos tratando de ver los mandamientos en el marco de esta búsqueda de un resguardo de aquellos que dicen ser cristianos por el prójimo también. Pero en ese sentido, el hecho de que los mandamientos expresen el carácter de Dios también tienen un fundamento bien particular. Fíjate que hay tres cualidades que a lo largo de los 10 mandamientos Dios expresa como fundamento de por qué Él puede exponer estos mandatos. Número 1 dice, yo te saqué. Es decir, yo como libertador tengo todo el derecho de pedir de ti que tu adoración sea exclusiva para mí. Yo te liberé, yo te saqué de servidumbre, yo soy tu Dios. Pero en segundo lugar, cuando habla del sábado, indica, bueno, yo como creador, yo escogí en mi potestad y en mi omnipotencia este día de manera exclusiva. Y es más, yo te di ejemplo, yo lo guardé y yo lo santifiqué. Y después más adelante cuando habla en el mandato de honrar al padre y a la madre, dice, para que tus días se alarguen. Yo soy el dador de la vida también. Todo lo que yo te menciono de aquí en más, no matar, no robar, resguardar al prójimo, no levantar falsos, es porque yo soy dador de vida y yo quiero que tu vida sea vivida en plenitud. Entonces, hago la mención más que todo para los amigos que están conociendo de la Biblia y que probablemente muchas veces te dijeron qué triste la vida de los cristianos que están llenos de reglas, llenos de normas, no bailen, no tomen, no No fiestas, coman. no discotecas, no coman, tienen prohibido esto. Cuando tú lees los mandamientos bajo la terminología de la prohibición, claro, parece poco atractivo vivir en comunión con Dios. Pero cuando tú descubres en los mandamientos el trasfondo que hay, en realidad, primero lo está pidiendo quien más interesado está en la felicidad de nosotros. Número 2, quien tiene la autoridad para poder indicar normas que deben ser cumplidas bajo la obediencia que ojalá surja del amor y no necesariamente del temor a la disciplina. Y 3, todos los mandamientos tienen la finalidad de que tú y yo seamos más felices en esta travesía que se llama vida. El sábado fue tomando algunos
iba acompañado de algunas fiestas, celebraciones ceremoniales. Me estoy recordando, por ejemplo, el propósito de la Pascua, recordar aquella salida de Egipto, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, cómo el Señor los mantuvo, los sostuvo. Deuteronomio dice que caminaron y sus calzados, sus ropajes no se gastaron, cómo Dios los sostuvo mientras vivían en tiendas en el desierto. Entonces, a través del tiempo, estos días sábados, cuando caían en estas fiestas, era para recordar o conmemorar la creación de Dios, su poder. En medio de la creación, Dios designa un día para el relacionamiento con sus hijos y, por supuesto, también, si fue capaz de librar a su pueblo de forma física desde Egipto, es capaz también de librarme espiritualmente de mis luchas, de mis cargas, de mis problemas, de mis necesidades. Él directamente a mi corazón. Ahora, siguiendo esa misma lógica, nosotros hoy en día, el día sábado, podemos correr el riesgo de ser solamente contemplativo, ¿ya? Y no es malo contemplar a través de la naturaleza, contemplar a Dios como Redentor, que Él nos liberta, etc. Pero ¿qué otra cosa nos falta, además de ser un día contemplativo, de comunión con Dios? Nos falta tal vez algo que el Señor lo vivió en carne propia y fue muy criticado por lo que Él hacía en día sábado. Exacto, el tema de que se nos acusa de ser estáticos el sábado, de que sí guardamos el sábado, pero somos estáticos en el sentido de que no nos movemos, Pasivos. pasivos, pero la realidad es que Jesús, con su ejemplo, nos demostró que, aunque en ese tiempo era mal visto, sabemos que después el pueblo de Israel cayó en un extremismo donde ya no era solamente guardar el sábado, sino que involucraba tal gravedad que usted no podía dar más de 100 pasos en sábado. Llevó a las personas a pensar de que realmente cualquier actividad que hiciéramos el sábado estaba mal. Y muchas veces nosotros nos quedamos con ese concepto, pero Jesús, en un ambiente donde eso era lo normal, Jesús ayudaba al prójimo. Tenemos varios ejemplos en Mateo, Marcos, en Juan. Nosotros nos encontramos con ejemplos claros donde Jesús sanó a las personas porque demostró que el día sábado era un día diferente, era un día de cambio de actividad donde venía haciendo 6 días quizás cosas diferentes, pero el sábado era un día donde yo puedo no solamente estar a la par con mi prójimo, sino también ayudarlo. En el primer bloque tú mencionaste algo que es bien importante, que tiene que ver con las, vamos a llamarlas, faltas del sábado. En el ejemplo que pusiste de visitar tu casa, el tema no está, creo yo, solamente en muchas veces pueden haber amigos incluso que guardan el sábado y que lo honran como día especial bíblico, que sienten que el problema es que yo salí a comprar el paquete de tallarines. El problema no es solamente ese, el problema es que no me preparé para adorar a Dios como debiese ser adorado. Entonces, pensando en ese principio que el problema o el pecado no es lo que hice, sino también en primer término lo que no hice para hacer del sábado lo que Dios quiere que sea, aunque parezca ahí casi Es una tensión entre la acción y la intención. Exactamente. El tema es que sin hacer algo puede ser que yo igualmente esté irrespetando el sábado. ¿Por qué? Porque el tema no es lo que hice y lo que no hice, sino muchas veces lo que debemos preguntarnos es por qué dejo de hacer algo o por qué lo hago. En ese sentido, cuando Jesús empieza a cometer una serie de actos que ante la lógica del mandato humano, no bíblico, ante el mandato humano, estaban en contra de la ley, no hacía sino volver a poner en el tapete para qué es el sábado. El sábado es para no hacer, el sábado es solamente para quedar en este no que decías tú, ¿te acuerdas al principio? El sábado es solamente para estar sentado en el acto contemplativo que tú mencionabas. No, el sábado es un día de adoración, de recordativo, pero al mismo tiempo recordativo de que, ¿para qué yo me voy a recordar de Dios como creador si yo no estoy viviendo como criatura? Si yo simplemente estoy viviendo como un ente independiente de todos los demás. Y de hecho, nos damos cuenta que Jesús en la práctica, así igualmente como en la teoría y en la exposición de sus sermones, Él recalca permanentemente, el sábado es un día de adoración, es un día hecho para el bienestar del hombre, pero también para que el hombre sea de beneficio para otros. Por lo tanto,
Jesús de ninguna manera viene a abolir ni viene a pisotear el sábado, viene a realzarlo como un día que tiene propósitos, y esos propósitos traen beneficio a los que con fidelidad guardan el principio bíblico. Jesús habló de sacar la oveja del pozo como una alegoría a ayudar a aquel que está realmente necesitado. Pero en alguna ocasión Jesús no hizo un milagro, pero defendió una actitud de los discípulos que fue recoger trigo o espigas para comer en un día sábado. Y la crítica fue, están trabajando, están recogiendo en día sábado. Bueno, ¿habrá sido diferente a sacar la oveja del pozo? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Qué significa para nosotros hacer eso en términos prácticos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que violenta el principio de la ley de Dios con respecto al cuarto mandamiento? En el último bloque vamos a ver estas ideas prácticas para realmente saber cómo poder interpretar estos principios para nuestra vida el día de hoy. Así que no se separe, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, y así como usted acaba de ver, los lindos materiales de Escuela Bíblica. Pastor Andrés, lindos materiales que son completamente gratuitos para nuestros amigos, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma podemos acceder, podemos hacer llegar a nuestros amigos estos lindos materiales? Sí, quisiéramos invitar a cada uno de los amigos de Lecciones de la Biblia a que se atreva a conocer la Biblia más en profundidad. Toda esta programación tiene el propósito de que tú te puedas ir enamorando de caminar con Cristo, pero caminar con Cristo sin Biblia no tiene mucho sentido. Y por eso la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene a disposición tuyo cursos y materiales que van a traer beneficio a tu vida matrimonial, la relación con tus hijos, por ejemplo, el curso Entre Familia, que está trayendo bendiciones a tantos hogares en todos nuestros países, desde Ecuador hasta el sur de Argentina, y por supuesto también a través del internet, descubriendo principios que van a hacer de tu hogar un hogar cada vez más feliz, pudiendo resolver conflictos que hasta ahora no se podían a través de principios que están en la Biblia. Así que los teléfonos van apareciendo en pantalla y no importa el país donde tú estés contemplando la programación, puedes solicitar estos cursos gratuitamente y la Escuela Bíblica con cariño los va a estar haciendo llegar hasta tu hogar. Así que solicítelos sin temor. Y por supuesto para nuestros amigos que están ahí, que ven o que comparten el video de forma online, escríbanos aquí abajito, yo quiero un curso bíblico, yo quiero un material de escuela bíblica, y nuestro equipo encargado ahí de redes sociales va a tomar el nombre, se va a poner en contacto con usted también para hacerle llegar. Por supuesto, no hay excusa, teléfono, email, redes sociales. No hay costo. No hay costo, ya todo para este lindo beneficio. Hablamos del sábado, un sábado que se vive en comunidad, ¿no? Y qué importante tal vez en la misma comunidad estudiar allí el material de escuela bíblica, sí, una iglesia anfitriona en donde podemos reunirnos y bueno, y así crece la familia de Nuevo Tiempo y usted es parte de la familia de Nuevo Tiempo. ¿No? Así que invitados. Así es. Bueno, ya citabas Mateo 12, ¿no? Jesús sanando al hombre de la mano seca. Ahí en Marcos capítulo 1 encontramos la historia a partir del versículo 21, cuando Jesús entra en el día de reposo, dice el verso 21, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, ¿no? Y ahí Jesús expulsa un espíritu inmundo, o sea, desde una sanación física, una espiritual, pero Jesús era criticado por hacer estas obras milagrosas
de libertad, de sanidad en día sábado. Sí. ¿Podemos correr el mismo riesgo nosotros hoy en día? Sí, fíjate que, de hecho, cuando tratamos de hablar de Jesús y el sábado, prácticamente no hablamos de lo que Él no hacía. Hablamos de lo que Él hacía. ¿Qué Claro. hacía en sábado? Él se congregaba. Y ahí tenemos un argumento bastante importante para aquellos que piensan que por el hecho de que Jesús resucitó en otro día, en realidad el día de reposo debiera cambiar. Miren, si hubiese existido un interés de parte de Jesús en cambiar el día de reposo, ¿qué mejor ruta que Él mismo hubiese instaurado un culto en otro día que no fuera sábado, en este caso el domingo, para poder reunirse y decir, a partir de ahora, de mi presencia, yo quiero que sea el día en el cual se adore, se gloria? No, en sábado, ¿qué hacía Jesús? Iba a la sinagoga. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Visitaba al enfermo. ¿Qué hacía el Señor en sábado? Sanaba al doliente. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Pero cuando traemos el sábado al presente, el debate está en qué es lo que no tengo que hacer. Y ahí ya encontramos también cómo se ha desvirtuado nuevamente el propósito y el sentido del día de reposo. No vaya a ser que nosotros podamos caer en los mismos errores que en algún momento, se realizaron en medio de un grupo que decía ser adorador de Dios, pero que dejando de ver el foco y de atender el propósito central del sábado, empezaron a fijarse en los alrededores, en los exteriores de la norma y focalizándose en leyes humanas, olvidaron el principio. Hoy día estamos luchando, ¿qué es lo que no tengo que hacer? No hago esto, no hago esto otro. No, preguntémonos, ¿qué quiere Dios que yo haga en este sábado especial? Sobre todo en el marco de una mayordomía integral que cuide de lo que le pertenece a Dios y de aquello que el Señor pone en mis manos, el templo del Espíritu Santo, mi salud, mi hogar, mi familia, el tiempo. ¿De qué manera el sábado ayuda para que esa mayordomía pueda honrarlo y pueda glorificar? Podemos hacer el bien en cualquier día. Jesús lo hacía también, ¿no? El sábado es una expresión del amor de Dios. Es una expresión de la salvación de Dios. Es una expresión de este interés de Dios por salvar también a la humanidad. Y en ese anhelo y ese intento del Señor por mantenernos conectados con Él, el sábado tenía que ser con un propósito misionero. Porque los otros 6 días uno estaba... Es cierto que uno puede hacer bien también los otros días, pero el sábado fue un día que Él mismo dispuso para esto. Es un día que también al bendecir este día lo bendijo con su presencia. Así que los que vayan a trabajar en ese día ayudarán al prójimo. Me refiero a un enfermo que está pasando necesidad, en este caso, por ejemplo, un endemoniado que fue libertado. La presencia de Dios irá con ese todos los días hasta el fin del mundo. Mira, yo siento que a veces es bueno teorizar y de hecho parte del propósito de lecciones de la Biblia es ir a lo teórico, ir a los principios, pero hay veces que es cosa de preguntarle a aquellos que guardan el sábado, ¿cómo se disfruta más el sábado? Cuando yo voy a un culto en la mañana y después en la tarde me quedo durmiendo 4 horas en mi casa, por más que esté con mi familia, por más que esté durmiendo al lado de Pero ahí mis el hijos, foco es mi bienestar. Ahí al final el foco es mi bienestar. ¿Trae beneficios? Sí, trae beneficios, descansé, recuperé fuerza, todo lo que tú quieras. Y ponte al lado de alguien que después de haber almorzado, tal vez en la mañana se congregó en una iglesia, después descansó unos minutos, ¿verdad? Reposó, pero después tomó su familia y, por ejemplo, fue a disfrutar de la naturaleza. Y tal vez en medio de ese viaje aprovechó, se acordó de 2 hermanitas adultas mayores que hay en su congregación que no están y las fueron a visitar al hospital, por ejemplo. Y tú pregúntale a cualquiera de ellos 2, ¿cuál de los 2 disfrutó más el sábado? Y no solamente cuál de los 2 disfrutó más el sábado, sino cuál de los 2 cumplió de mejor forma el principio del sábado. Entonces, en el segundo caso hay alguien que se vio beneficiado porque las normas de Dios traen beneficio personal, pero cumplió con otro de los propósitos del sábado, que es que yo me transforme de bendición, porque estoy guiado por Dios, para otras personas. Entonces, creo que es necesario que a través de la evidencia nos demos cuenta cuál realmente es el foco y cuál debiera ser la manera en la que practicamos la observancia del séptimo día. Y a través de este filtro podemos identificar quiénes guardan el sábado por tradición o costumbre y quiénes realmente lo disfrutan. Es un arma de doble filo tal vez no identificar dónde yo estoy parado, guardando de forma mecánica o disfrutándolo, cumpliendo esos principios que Dios establece para cada uno de nosotros.
Bueno, la verdad es que si algo me queda grabado de todo lo que fue mi paso por la Facultad de Teología, fue que uno se va a salvar y mantenerse salvo en la manera que yo me mantenga salvando a otros. Manera que yo me mantenga, ya sea conversando, ayudando, dando una tacita de té a alguien que lo necesita porque no tiene dónde ir. Y la realidad es que en ese punto el sábado no fue hecho solamente para mi necesidad. Y la realidad es que hemos caído en cierta forma en un pequeño egoísmo de centrarnos solamente en nosotros en el sábado. Si hiciéramos una encuesta, ojalá que nunca nadie se le ocurra hacerla, una encuesta donde entrevistáramos a cuántos realmente se dedican a hacer esto, y nos vamos a dar cuenta que detrás de esa persona que no hace lo que quizá deberíamos hacer el sábado, hay personas que están observando a esta persona. Hay personas que lo ven, personas que por su imagen, por lo que él hace el sábado, no quieren tener nada que ver con el sábado, porque para ellos el sábado es nada más que dormir 4 o 5 horas el sábado de la tarde y ir en la mañana. Ellos hacen lo mismo, pero el domingo. La invitación de Dios y la invitación que hace Jesús es a no ser igual que el resto, a ser diferente. El cristianismo hoy día es muy cuestionado por el mucho legalismo. Lo que quiere ver Dios es amor en acción. De hecho, en Isaías 58, cuando habla acerca del verdadero ayuno, dice que el verdadero ayuno es en ayudar al que lo está pasando mal, al que está preso, al que está libertar al que está cautivo, oprimido. Y va más allá que solamente orar y sentarse y pararse ahí en un culto, que aunque que es bueno, es complementario. No es algo que podamos separar del sábado, viene de la mano con el sábado. Yo creo que es bien importante que cada uno de los amigos que está participando de lecciones de la Biblia pueda entender que el principio del sábado tiene una finalidad de ser de bendición para ti y de que tú te transformes de bendición para otros. Pero Pastor Joel, nos gustaría de una u otra manera, siempre cuando terminamos, Carlos, o vamos cerca del final, tenemos un resumen. Así que me gustaría que el pastor pudiera compartir con nosotros los principios fundamentales de esta tercera lección de nuestro trimestre especial en el que estamos hablando de mayordomía integral, pero bajo este concepto en especial en este capítulo de el sábado. Pastor, acompáñenos con ese resumen. Así es, pastor, muchas gracias. Vamos a rescatar estos principios que resaltan las ideas principales del capítulo de hoy. Y por supuesto recuerde la invitación que cada capítulo tenemos para usted. Aquí está la página, encuentreunaiglesia.org, porque ahí nos encontramos cada sábado. Ya hablamos del día sábado, vamos a ver el repaso precisamente en comunidad, en amistad, a repasar cada temática que semana tras semana aquí en Lecciones de la Biblia estamos tratando. Entonces, hay algo muy importante que estuvimos hablando acerca del sábado. ¿Qué tiene que ver el sábado con ayudar al prójimo, a los menesterosos? Por cuanto hiciste esto a uno de los más pequeños, dijo el Señor, hablando acerca de la obra social que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios y como iglesia. Precisamente el sábado nos ayuda a entender el cuidado que Dios tiene primero para con nosotros. En Éxodo capítulo 16 estábamos hablando acerca de las aplicaciones acerca del maná, un gesto de sustento que Dios tenía para con su pueblo. Había un día de preparación, un día de enfocarse en una doble porción para estar completamente enfocado en Dios en el día sábado. Pero el día sábado, este enfoque no es un enfoque monástico, es decir, que me abstraigo solamente a pensar en mí o en Dios y en mí, sino que también tiene mucho que ver el entorno social que nos rodea. El cuarto mandamiento nos habla del Dios creador, y en la creación Dios quiso estar en relacionamiento con sus hijos, pero también nos habla de un Dios redentor. Ahí en el monte Sinaí, el pueblo acababa de vivir la liberación desde Egipto. Por lo tanto, Dios creador y Dios libertador. Al recordarlo en el día sábado tenemos a un Dios poderoso, pero también un Dios capaz de romper la esclavitud de los vicios, de los problemas, de las dificultades o de aquello que las personas que nos rodean están necesitando. Vamos entonces el día sábado a hacer qué tipo de cosas. Por ejemplo, es un día de igualdad, en donde todos, hasta las bestias, hasta las mascotas, hasta los criados, los empleados, ¿para qué decir nuestros hijos, nuestra familia?
Debemos estar en igualdad de condiciones ante el Creador y Redentor. Y es un día para en comunidad, en familia, un día de sanidad. Él nos redimió, Él es nuestro Redentor, nuestro sustentador, y debemos también comunicarlo a otras personas. ¿Y cómo lo comunicamos? Con hechos concretos. Así como Jesús en el día sábado sanó, nosotros hoy podemos ir a orar por los enfermos, hacer ese tipo de visita, llevar una caja o bolsa con alimentos a aquellos que necesitan. Y de esa forma estamos siguiendo el método de Cristo. De esa forma estamos predicando del amor de Cristo Jesús de una forma práctica, y por lo tanto el sábado se transforma en un día especial de encuentro, pero también de cumplir la misión en ayuda de los más necesitados. Pastor Andrés. Isaías 58, versículo 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hoy día principalmente quiero hablarte a ti que a lo mejor has escuchado una cantidad de cosas respecto a guardar el sábado. A ti que a lo mejor un día te dijeron que esta es una cosa de los adventistas o de los sabatistas, sea cual sea la denominación. La palabra de Dios, el mismo profeta que anuncia el nacimiento de Jesús, el mismo profeta que incluso da certeza respecto al lugar de su nacimiento, el mismo profeta es quien anuncia que el sábado tiene que ser una delicia para ti y para mí. El sábado fue guardado por Jesús. El sábado fue dado para beneficio tuyo, pero para que tú también seas de beneficio para otros. Por eso te estoy hablando a ti, que probablemente siempre te han dicho que este día ya fue abolido. La palabra de Dios no tiene un solo texto en el cual se diga que este día perdió de tener sentido santo. Hay un Dios que quiere encontrarse contigo, que quiere que tú puedas descubrir en la Biblia los beneficios de este día de reposo y también de cuánto beneficio puedes producir tú en otro. Disfruta del sábado. Acércate a la palabra de Dios y vas a descubrir un día maravilloso para encontrarte con tu Creador. Yo quisiera orar contigo y quisiera invitarte a que a través de la Biblia puedas responder esa pregunta. El sábado sigue siendo un día para delicia de aquellos que guardamos el nombre del Señor, y la única respuesta que vas a encontrar es sí, todavía lo es y lo va a seguir siendo. Déjame orar por ti en esta ocasión. Querido Dios, gracias por el contenido de este capítulo. Gracias porque a través de las lecciones de la Biblia descubrimos principios maravillosos. Guardar el sábado no solamente es un principio que trae beneficios individuales. Tú quieres que también, Señor, en la vida en comunidad nosotros podamos experimentar las grandes bendiciones del cielo. Un día donde reposamos físicamente, pero también donde nos relacionamos socialmente. Un día donde espiritualmente nos alimentamos al estar en contacto contigo. Bendice a aquel que está estudiando la Biblia y está dispuesto a obedecerla, no importando las tradiciones, no importando las costumbres que anteriormente haya tenido, sino dejándose guiar por tu palabra que permanece para siempre. Gracias por el sábado y gracias por cada amigo que ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos despedimos hasta un próximo capítulo. Muchas gracias, Carlos. Y será hasta una nueva edición de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.